¿Eres técnico o político? Esta es la pregunta que se hacen a diario funcionarios y servidores públicos, sean elegidos por votación popular, o sean designados en puestos de confianza, o que hayan ingresado a la carrera meritocrática por concurso. Veamos los límites y diferencias siguiendo los textos de Max Weber. El científico y el político es un texto de Max Weber en donde se aborda la ética, la vocación y las esferas de valor de ambos grupos. Se basa en la conferencia La ciencia como vocación y la política como vocación. El contexto es la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Weber busca entonces definir la vocación y las exigencias éticas de dos roles cruciales en la sociedad moderna. ¿Qué significa dedicarse profesionalmente a la ciencia, que luego se llamará técnica en la administración pública, y a la política? Cuando hablamos de científicos, pensamos en la vocación académica, en las personas que se dedican a estudiar y conocer el método científico o técnico, racional, para aplicarlo al análisis de la realidad. Muchas veces desencantados de cómo las decisiones se toman sin ninguna evidencia. El científico, por el contrario, aspira a la objetividad y la neutralidad. Los resultados que obtiene después de su análisis no son a favor o en contra de alguien, simplemente son lo que demuestran los experimentos o las observaciones que ha llevado a cabo. Los hechos científicos no tienen una indicación de valor, no pueden decirnos qué hacer, solo pueden explicarnos qué podemos hacer y a qué costo. Se requiere pasión, rigor y aceptar que la ciencia, que la técnica siempre será un proceso inacabado, pues más adelante podemos encontrar nuevas y mejores soluciones. El qué hacer no es una decisión de los técnicos, es una decisión de los políticos. Este principio de no indicar qué hacer es lo que se llama neutralidad valorativa. El científico o técnico debe separar su rol profesional, descubrir los hechos, de sus convicciones personales, juicios de valor. El técnico debe exponer las consecuencias lógicas de las diferentes posiciones valorativas, pero no adoctrinar ni imponer una visión. La ciencia es una herramienta para la clarificación, no para la salvación o la guía moral. Cuando muchos funcionarios y servidores públicos se llaman a sí mismos técnicos, significa de que están proponiendo cuáles son las mejores alternativas y cuáles son los costos, sin ninguna valoración moral de lo que se debe hacer. El político, por el contrario, tiene una vocación de poder. Quiere participar en el poder, influir en la distribución del poder entre los estados o los grupos. El Estado, como sabemos, es la entidad que reclama el monopolio de la violencia física legítima dentro de un territorio. Por lo tanto, los políticos que se hacen cargo del Estado tienen a su disposición esa violencia física, lo que significa una gran responsabilidad. Para esto, los políticos llegan al poder mediante uno de los tres mecanismos de dominación que nos describe Weber. La dominación tradicional, la carismática y la legal racional. Esta última, la legal racional, es la que conforma la burocracia. Es decir, uno sale elegido porque el marco normativo lo establece así, o uno es designado o gana un concurso porque hay un marco normativo que lo establece así.
El político requiere una combinación de pasión, es decir, la dedicación a una causa, y sentido de la responsabilidad y la mesura, es decir, la distancia emocional, para tomar decisiones en base a lo que más conviene a la población y no a sus intereses individuales. Las cualidades del político ideal serían, según Weber, pasión, tener ese ideal o causa que lo guía; responsabilidad, es decir, capacidad de responder por las consecuencias de sus acciones. Esa es la guía ética fundamental. Y mesura o distancia, es decir, mantener la calma y la perspectiva frente a las presiones del poder y de las personas. El enemigo de los políticos, de acuerdo a Max Weber, es la vanidad. La vanidad los pone en peligro porque trae consigo la necesidad de aparecer, el deseo de poder por sí mismo. Se le llama el pecado mortal del político, porque pierde la perspectiva, la mesura y muchas veces quiere evadir la responsabilidad. La vanidad lleva al político a actuar para el lucimiento personal en lugar de para el bien de la causa. Un político responsable debe guiarse por la causa que se persigue. Un vanidoso se guía por el poder, es decir, por los beneficios que le puede traer el ostentar el poder. Aquí se genera un conflicto ético central entre dos principios éticos: la convicción y la responsabilidad. El foco está, por ejemplo, en la ética de la convicción, en no mentir, no usar la violencia, es decir, principios absolutos. Mientras que en la ética de la responsabilidad están en función a las posibles consecuencias. Miento para lograr algo que puede ser más beneficioso para la población. La máxima en la ética de la convicción es que se haga justicia, aunque el mundo se hunda. En la ética de la responsabilidad, debo considerar primero los efectos probables de esta acción para responder por ellos. El peligro que existe en la ética de la convicción es la irresponsabilidad. El político puede llegar a desligarse de las malas consecuencias de sus actos, señalando cuáles eran sus buenas intenciones. En la ética de la responsabilidad, el peligro es el oportunismo. El político puede justificar los medios usados porque perseguía un buen fin. La fusión de estos dos principios o de estos dos enfoques éticos se realiza primero por la necesidad de que la política tiene que ser madura y responsable. El político genuino actúa con responsabilidad, pero tiene una convicción profunda en su causa. El desafío es que hay momentos en que el político debe ensuciarse las manos, es decir, aceptar medios moralmente dudosos por un bien superior. Este desafío es el dilema ético del político. Cómo lo resuelve siempre será una tragedia ética. La política y la burocracia profesional. El político versus el funcionario. El funcionario técnico, es decir, el burócrata, opera bajo el modelo de la neutralidad valorativa, como hemos ya mencionado, y obedece sin pasión, o por lo menos debe intentarlo. A diferencia, el político, el líder, lucha por el poder y la causa. El funcionario administra y ejecuta las órdenes sin cuestionar los fines que persigue el político.
El peligro de la burocracia es que una burocracia demasiado poderosa, sin un buen liderazgo político, es decir, un gobierno de funcionarios, es ineficiente e incapaz de tomar decisiones que requieren pasión y convicción. Tenemos que separar las esferas, técnica y política, porque tienen mandatos éticos distintos. Recuerden que los técnicos se guían por la neutralidad, mientras que los políticos por la responsabilidad. La madurez política significa la superación de estos dilemas éticos respecto a la convicción y actuar sin medir las consecuencias, o la responsabilidad, actuar según las posibles consecuencias. El texto de Weber, como hemos visto, presenta una exigencia moral a quienes deciden dedicar su vida a la cosa pública, sea a través de la ciencia, la técnica o en la función política en el Estado. La pregunta que nos queda es: ¿tenemos hoy líderes que combinen pasión, responsabilidad y mesura, de acuerdo a lo que nos propone Weber para los políticos? También podríamos preguntarnos: ¿tenemos técnicos que sean neutrales ante la valoración moral de su trabajo?